Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿No me escucharon nada? No. Bueno, vamos a empezar otra vez, qué pena. Se me olvidó pisarle el botón. Entonces, empecemos. Ok. Quítame el sonido, por favor. Bueno, volvamos entonces otra vez a empezar. Buenos días. ¿Me escuchan bien ahora sí? Háganme un dedito, porque es que se me olvidó prenderlo. Entonces, por eso, ya íbamos por la mitad de la enseñanza, ya íbamos a terminar, pero ahora entonces tienen que tener paciencia conmigo. Gracias, Paolita, por habernos avisado. Vamos a empezar otra vez. Bueno, entonces dice así. Eh, Me salí un poquito como del orden. Voy a avanzar. Entonces, durante mi vida cristiana ya llevo muchos años como cristiano, conociendo al Señor poco a poco, creciendo en el crecimiento de Él. Y la Biblia nos enseña o conocemos por medio de lo que hemos aprendido en las congregaciones el estudio bíblico, de que la Escritura le habla a tres diferentes tipos de personas. Le habla a los judíos, le habla a los gentiles y le habla a la iglesia de Dios, ¿cierto? A la iglesia. A los que ahora por el Espíritu Santo han nacido de nuevo, han sido hechos partícipes por el Señor de este nuevo hombre que se llama la iglesia o el cuerpo de Jesucristo. ¿Ok? Ahí rapidito para avanzar. Pero al mismo tiempo encontramos que las Escrituras dicen esto. En 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, vemos como ese contraste. La Biblia le habla, o las Escrituras le habla a diferentes tipos de personas, pero al mismo tiempo, las Escrituras nos enseñan que toda la Escritura está inspirada por Dios y sirve para esto. Es útil para enseñar, es útil para redarguir. ¿Y qué es redarguir? Redarguir quiere decir transformar un argumento o un paradigma mental o un argumento que tenemos en nuestra mente. Nosotros tenemos muchísimos argumentos de cómo vivir, de cómo comportarnos, de cómo debemos llevar la vida. Dice aquí que las escrituras nos son útiles para enseñarnos, para redarguirnos. Es muy rápido porque es que como me atrasé. Bueno, ok, voy a bajar la velocidad. Para redarguirnos, o sea, transformar nuestros argumentos o paradigmas mentales y para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ese punto es importante, sea, no haga o siga cosas, sino que sea perfecto. ¿Ok? Ese punto creo que es bien importante. Todo esto está en las Escrituras para que nosotros aprendamos, crezcamos en justicia, seamos corregidos, cambiemos mentalidades, seamos enseñados correctamente para que seamos, no para que aprendamos a hacer cosas, sino para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. También las Escrituras nos dicen en Lucas 24, 26, 27, dice esto. Capítulo 24. 26, 27, dice así. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces, basado en estos dos versículos que acabamos de leer, veo hasta el momento, y cuando digo hasta el momento porque en todo el crecimiento del cristiano uno va viendo y conociendo y Cristo les va siendo más revelado a la vida de cada uno de nosotros, y cada vez que le conocemos más, vemos más y entendemos más y seamos transformados más a esa imagen a la cual el Señor quiere que crezcamos. Pero veo dos cosas. Una, que las Escrituras están puestas ¿para qué? Para revelar a Cristo. Él lo dice en ese versículo. Era necesario que entrara en su gloria, y ahí también hablando de que desde Moisés, o sea, desde el Antiguo Testamento, y siguiendo por todos los profetas hasta el punto donde había llegado las Escrituras en este tiempo, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces, punto número uno, las Escrituras revelan a Cristo. Y punto número dos, capacitan al hombre a una vida espiritual. Esos dos puntos son importantes tenerlos claros. ¿Por qué escribo primero revelar a Cristo?
porque es imposible que el hombre sea capacitado para vivir una vida espiritual si Cristo no le es revelado. Ustedes seguramente han escuchado, han visto o incluso han experimentado de que usted conoce los versículos, usted los sabe, usted los canta, usted los recita, gente que lo sabe mejor que usted, gente que habla muy elocuentemente sobre la Biblia, pero que no hay una transformación ni de mente, ni de conducta, ¿cierto? No ha sido corregido o lo que ha aprendido no le ha servido para transformar esas mentalidades que tienen, ¿cierto? Y se ocupa más de hacer actividades cristianas que de ser un ser espiritual. Entonces, primero Cristo tiene que serle revelado. Después viene entonces la parte del crecimiento espiritual para poder ser capacitado, para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya llevo unos años entendiendo pues el regalo del Padre, Cristo, el regalo inmerecido, ¿sí? Que ya creo que todos sabemos de que el regalo inmerecido no es algo, sino que es Cristo mismo, el don de Dios, la gracia de Dios hecha manifiesta a nuestras vidas, que se reveló y se tomó forma de hombre y se mostró a nosotros y nos reveló al Padre por medio de Él, ¿sí? Él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entre más tiempo veo la importancia de que el pueblo de Dios, o sea, su iglesia, tenga la madurez o la capacidad para poder como discernir, juzgar lo que el Espíritu quiere revelar de Cristo para la edificación del hombre, o sea, la edificación de cada uno de nosotros. Es importante que nosotros los creyentes tengamos conocimiento, madurez, revelación de Cristo, para pues no tomarlo todo como si todo es para todos, porque les decía en el comienzo, la Biblia sirve y es útil para enseñar, es inspirada por Dios, pero no le habla a todos sobre todo. Acuérdense que el Antiguo Testamento era una sombra, una simbología de cosas de Cristo que iba a venir, y cuando ya Cristo se revela al hombre, pues entonces no tenemos que seguir caminando en las sombras antiguas, sino entendiendo lo que ellas querían significar para el tiempo de hoy, ya que Cristo ha sido revelado al hombre, ¿sí? Entonces, sigamos. De vez en cuando se me cruzan por la vida, en momentos escucho prédicas, enseñanzas de pastores o de otros hermanos que me ponen a pensar. Yo digo, esto no está del todo correcto. A veces, incluso escuchando mis propias enseñanzas antiguas, yo digo, uy, eso que yo dije en ese tiempo no estaba del todo bien, no tenía el enfoque correcto, no estaba bajo la lupa o bajo la luz correcta para poder dar la enseñanza más clara. Y creo que te va a pasar a ti, y creo que es importante que lo tengas atento para que cuando tú oigas enseñanzas puedas juzgar, ¿sí? Y no sea todo aplicable, porque no todo es aplicable para ti, ya que eres miembro del cuerpo de Cristo. Aunque le puedes extraer información de edificación, no aplica directamente. Vamos a ver unos ejemplos sobre eso ahorita. A veces las enseñanzas están basadas pues en experiencias personales, sentimientos, emociones del predicador, y podría ser un buen ejemplo, mas no se puede basar en base a esas cosas, ¿cierto? También se hace bajo la lupa doctrinal que hayamos tenido, si tenemos una formación de una forma que ya se ha formado en nuestra mente, entonces casi siempre tendemos como a, ¿cómo se llama? A revelar o a entender o a interpretar la enseñanza en base a esos puntos doctrinales que hemos aprendido durante años. Y es importante tener una mente abierta, dejando esas cosas atrás, porque puede ser que nos impidan el poder ver verdaderamente lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar por causa de la formación doctrinal que hemos tenido dentro de nuestras congregaciones. Una de las cosas que me pasó hace poco, hace unos años atrás, era precisamente eso, que tenía que desaprender muchas cosas para poder aprender cosas nuevas, porque el Espíritu estaba queriendo enseñarme nuevas cosas en cuanto a Él, revelarme a Cristo de una manera diferente, pero por causa de mi predisposición mental, de las doctrinas que yo había aprendido previamente, me era un poco difícil aceptar lo que el Espíritu me estaba queriendo enseñar, hasta no llegar a entender de que si yo quiero conocer más al Señor, tengo que desligarme de aquellas cosas que no necesariamente estaban correctas, retener lo bueno y dejar lo otro que estaba equivocado para poder avanzar.
¿sí? Entonces, vamos a leer unos ejemplos. Deuteronomio, versículo 28 del 1 al 6. 28 del 1 al 6. Dice así, capítulo 28 del 1 al 6. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de su tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, y benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Este es un versículo, por ejemplo, que seguramente ustedes han leído, han escuchado, o que se pone en algunas enseñanzas, donde dice, acontece que si tú oyes la voz de Dios, entonces por esa razón, y sigues estos mandamientos y los guardas, entonces Dios te va a bendecir, te va a exaltar, te va a bendecir en la tierra, te van a alcanzar estas cosas, como que vas a tener bendición en la ciudad, bendito en el campo, el fruto de tu vientre, tus hijos, todo va a ser bendecido si tú estás atento a poner en práctica la ley de Dios. ¿Es eso equivocado? Bueno, sabemos que las escrituras nos sirven para extraer aprendizaje, nos son útiles para edificación, redarguir, para formar al hombre de Dios, para que sea, ¿sí? Pero entonces ahora leamos este versículo, antes de que sigamos analizando este punto. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo les parece? Aquí leemos de que hay bendición, hay una bendición si tú haces, guardas, para poder alcanzar, y después dice que nosotros hemos sido bendecidos. Entonces, es ahí mi punto, creo que ese es el punto que voy a tratar de aclarar o que ustedes tengan claro. Cuando usted escucha una enseñanza, tiene que saber en qué contexto estaba escrito, bajo qué pacto estaba escrito, a quién estaba hablando. Porque aunque esas palabras que se dijeron en Deuteronomio son reales y puede usted extraerle a eso enseñanza o aprendizaje de obviamente guardar lo que el Señor dice. Obviamente de que usted es bendecido cuando usted oye y pone atención a lo que Dios dice. Después nos dice las enseñanzas en Efesios 1 de que nosotros ya hemos sido bendecidos. Aquí lo acabamos de leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Nos bendijo. Ya fuimos bendecidos. ¿Y en qué? Con toda bendición en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Estamos viendo de que el Antiguo Testamento o los judíos, ellos estaban mirando hacia adelante lo que había de venir y guardaban ciertas cosas en la esperanza del que venía, y nosotros ahora estamos mirando la bendición que hemos adquirido por aquel que vino, ¿sí? En Cristo nosotros hemos sido hechos bendición, o hemos sido bendecidos, ¿sí? Tenemos bendición de parte de Dios, no por lo que hagamos, sino en Cristo. Aquí nos lo acaba de decir, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, por causa de Cristo, en Él. Según nos escogió en Él, dice. ¿Cuándo fue? ¿En el momento que pasé al frente e hice la oración que llamamos la oración de fe? No, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, todo versículo tiene que ser pasado por la luz de Cristo. ¿En Cristo? ¿Antes de Cristo? ¿En Cristo qué es lo que he recibido? ¿Esto cómo aplica para mí? Y por eso hago el énfasis. Sí, lea el Antiguo Testamento, lea todo lo que lea, pero páselo por el filtro de Cristo para ver cómo ya eso fue manifestado a usted. Y aunque puede extraer consejo, guía, enseñanza y aprendizaje de los versículos bíblicos antiguos,
recuerde que no le aplica a usted directamente de esa manera. Usted ya fue bendecido por la obra de Cristo, por Cristo, usted está en Él, usted fue escogido en Él y ahora usted obedece, usted oye la voz del Señor, usted camina en integridad, en justicia, en paz, en amor y en todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo por causa de que usted ya es bendecido. ¿Sí? Entonces usted no hace cosas para que Dios lo bendiga, sino que por causa de la bendición que ya en usted fue recibida por el Señor, empiezan a ver entonces esos frutos de esa bendición adquirida, que es caminar en obediencia, en atención al Señor, para que usted pueda vaya siendo transformado y sea útil, como leíamos más adelante, como leíamos más arriba, que usted sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Entonces es bien importante entender eso, que aunque los tipos y las figuras antiguas revelaban a Cristo, pero ya siendo Cristo revelado en nuestras vidas, no volvamos al antiguo como si fuese, ¿sí? Sino tomemos lo que es Cristo en nosotros y nosotros en Él, que vamos creciendo y vamos siendo transformados y vamos aprendiendo. Ok, otro versículo que tiene un poquito de cosas así que, como un ejemplo. Dice, Salmos 122, yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos de ustedes no han cantado canciones así? O han dicho, iremos a la casa de Jehová y yo me alegraré con el que va a la casa del Señor, ¿cierto? Y a la casa del Señor iremos. Son versículos y cantos que normalmente aparecen en las enseñanzas bíblicas o en las canciones que cantamos. Pero si miramos 1 de Pedro capítulo 2.5, 1 de Pedro 2.5, dice así, vosotros también, 2.5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Efesios 2.22 dice esto, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, lo que leemos en Salmos en cuanto a ir a la casa de Jehová, dice, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado que ir a la casa de Jehová es ir a la congregación? Que esa es la casa de Jehová. Y se nos forma una mentalidad, ¿cierto? Se nos forma un paradigma mental o una idea que necesita ser redarguida o transformada a una mentalidad correcta para que entendamos de que la casa de Jehová, conforme a lo que es revelado en Cristo Jesús, ha cambiado totalmente. Lo acabamos de leer en 1 de Pedro y en Efesios. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Antiguamente los sacrificios se hacían en el templo. Ahora dice, no es en el templo, no es en el lugar de reunión de los santos donde está el Señor, es en ustedes, en cada uno de ustedes y también en la comunión de la congregación. O sea, nosotros somos templo del Espíritu como seres individuales, pero también en la comunidad de los santos, ¿cierto? En una expresión corporativa, o sea, de un cuerpo que tiene una expresión del Señor. El templo del Señor, la habitación y la morada de Dios, no es un lugar, sino son personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo, bautizadas en el Espíritu, o sea, para ser hechos partícipes del cuerpo de Cristo, donde Cristo habita en nosotros, donde el Padre habita en ese nuevo templo, como leíamos en Efesios 2.22, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, morada de Dios. O sea, Dios mora en nosotros y en la unidad del cuerpo, que es su iglesia. Y Dios tiene un propósito, o sea, todo esto se hace con un propósito, todo lo hace basado bajo esa mentalidad que Él tiene. Y ustedes seguramente han estado escuchando últimamente, se ha hecho como
algo muy repetido últimamente, hablar sobre el eterno propósito de Dios. Se oye sobre el propósito eterno por Dios por aquí, el eterno propósito de Dios por allá, pero ¿qué es verdaderamente el eterno propósito de Dios? ¿Sí? Porque no pretendo saber muchísimo sobre la temática, yo sé que hay muchos que saben mucho más y de los cuales toca estudiar para crecer y escucharlo para ir entendiendo a lo que el Señor se refiere con eso, pero lo que he entendido, por lo menos en cuanto al propósito de Dios ahorita, son unas pequeñas cosas que les voy a compartir. Entonces, con esto puedo concluir de que si uno va a hacer o va a compartir algo, una enseñanza, no es solamente coger una idea y decir, bueno, yo quiero hablar sobre el amor, entonces busco unos versículos relevantes al amor o unos versículos relevantes al perdón o, relevantes por ejemplo, al ser obediente y ¡pum!, los plasmo en la enseñanza y los empiezo a recitar. Porque si yo quiero hablar sobre el ser obediente al Señor para tener bendición, podría coger Deuteronomio y decir, es que ustedes, hermanos, tienen que entender que el Señor dice que si oímos atentamente la voz del Señor y guardan esto y hacen esto y venimos a la iglesia, entonces vamos a ser bendecidos. Cuando a la luz del Nuevo Testamento en Cristo Jesús hemos entendido que la bendición no viene por eso, sino que nosotros hemos sido bendecidos. Y por causa de ser bendecidos y entendidos en lo que el propósito de Dios tiene que ver para nuestras vidas, entonces actuamos ya en esas obras de obediencia que vienen a manifestarse. La bendición está dada por Cristo y por tanto empezamos a caminar de otra manera diferente. ¿Me entienden? Entonces la enseñanza debe ser entendida desde la comprensión de lo que el eterno propósito de Dios es, a la luz de la revelación de Cristo y en base a lo que el Espíritu Santo ha ido formando en la vida del expositor. Muchas veces hemos hablado aquí en la casa con mi esposa, decimos, ¿por qué será que a veces como que enseñamos o la gente enseña y como que le dan vueltas a la temática, hablan de cosas, pero como que no llegan al punto, ¿sí? O no llegamos al punto, como me pasa a mí también. Entonces, a veces llegamos a la conclusión de que es porque no se ha experimentado, porque se conoce la teoría, se conoce la enseñanza, mas no se ha formado en el corazón, por lo tanto no ha habido una experiencia práctica de aquello adquirido mentalmente o adquirido en el corazón, y por eso entonces no hay unos buenos ejemplos para poder dar cuando llega el momento de la enseñanza. ¿Sí? Las mejores prédicas que yo he podido compartir con ustedes no son las que me conozco en la mente o me conozco en la temática, sino aquellas que yo he podido experimentar, he podido tener realidades palpables de situaciones que he vivido y por lo tanto las puedo transmitir de tal manera que sean relevantes para la realidad humana. ¿Sí? No sirve mucho repetir los versículos bíblicos y decirlos si en la práctica no los puedo integrar o relacionar con lo que estoy viviendo. ¿Ok? Entonces, es importante eso, de que sea vista la enseñanza a nivel de la comprensión de lo que el eterno propósito de Dios es, a la luz de la revelación de Cristo. Pasar el versículo por Cristo. Por ejemplo, como aquí dice en Colosenses capítulo 2. Y ya en un momento les voy a llegar a unos puntos que tienen que ver con esto de que el eterno propósito de Dios, ¿qué es? Porque oigo mucho esa palabra, pero muy poco concreto. ¿Qué es, por lo menos? Y les digo, yo no pretendo saberlo todo, pero hay unos puntos que me han quedado claros en cuanto a cuál es el propósito de Dios y los voy a compartir con ustedes. Antes de eso, Colosenses 2 dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre de Cristo. O sea, aquí estaban diciéndole el que estaba escribiendo esto en Colosenses, de que él desea de lo más profundo de su corazón, que tiene por allá bien adentro, dentro de sí, un deseo muy grande de que seamos unidos en amor y que lleguemos a alcanzar
todas las riquezas del pleno entendimiento. Note eso, pleno entendimiento. Pleno entendimiento, o sea, tiene que ver con entender. Porque si uno entiende, entonces mire lo que dice, a fin de poder entender y conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. O sea, que tiene que ver con un entendimiento, tiene que ver con una comprensión de quién es el Padre y de quién es Cristo. Ese misterio que en Él está escondido, que se da a revelar a sus hijos, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces, a la medida que el creyente, tú y yo, vamos entendiendo las Escrituras, Cristo nos va siendo revelado, vamos siendo transformados, reargüidos en nuestros paradigmas mentales, en nuestros comportamientos, por el Espíritu Santo que habita en nosotros, porque somos templo del Espíritu. Entonces vamos viendo de que muchas cosas que se dicen no necesariamente están correctas mirándolas en la luz de Cristo. Y eso es donde tú tienes que hacerte diestro, tú y yo. Tenemos que hacernos capaces de poder discernir y juzgar a quién le habló, a quién le habla. Claro, yo entiendo que el predicador tiene buenas intenciones con ese versículo. Los dice con estas razones y yo las puedo entender, mas no necesariamente está trazando bien las Escrituras y está usando versículos que no necesariamente son aplicables para ti. Y como les decía, sí, sácale lo bueno, aprende de eso, pero el mismo Espíritu te va a decir, no, bajo Cristo tú ya estás en bendición. En Cristo tú eres el templo. En Cristo tú estás completo. ¿Sí? En Cristo tú ya estás perdonado. En Cristo no haces cosas. En Cristo conoces a alguien. Y las cosas vienen después. O las obras. ¿Sí? No obro para recibir. Obro porque soy hijo y he recibido. ¿Me entiendes? Es otra forma de vivir totalmente diferente. Por eso, hasta el momento, como les digo, esto es lo que he entendido en cuanto al propósito eterno de Dios. Si les trae algo de luz, pues sería muy bueno que lo tengan ahí. Dice así, para mí, lo que hasta el momento he entendido con el propósito eterno de Dios, es de que el propósito eterno de Dios tiene que ver con la revelación de sí mismo. Le empezamos leyendo de que la Biblia desde el principio hasta el final habla de Cristo. ¿Sí? O sea, el propósito de Dios en su eternidad es darse a conocer, no a que hagamos cosas, no a que nos reunamos y hagamos un poco de cositas, no, le conozcamos y eso nos va a llevar a hacer unas cosas, sí, pero guiadas por el Espíritu, no por órdenes, ni por leyes, ni doctrinas, ni formatos de funcionamiento, sino por lo que el Espíritu guía, ¿sí? La revelación de sí mismo, darse a conocer. Él dice que Él se ha dado a conocer desde el principio por medio de la creación. Punto número 2, en cuanto al propósito eterno de Dios. Que Cristo el ungido tenga la preeminencia en todo. Por eso es que Él dice, Él es la cabeza, la piedra angular, el verbo hecho carne, por lo cual todo subsiste, el autor y consumador del propósito de Dios, el que produce en nosotros el querer como el hacer. 2 puntos ahí. Darse a conocer y que Cristo sea el todo en todos. O sea, la preeminencia sea para Él siempre. Ese siempre va a ser el enfoque de Dios en cuanto a los hombres. Y es que le conozcamos a Él y que conozcamos a su Hijo y quién es Él en todo este paseo por este mundo, ¿sí? Punto número 3. Hacer una familia espiritual. Hijos e hijas que vivan por el Espíritu, donde Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Ustedes lo han leído en Romanos 8:29. El propósito de Dios es que nosotros que Él es el primogénito y que vengamos a ser conforme a la imagen de su Hijo. O sea, hacer una familia espiritual, hijos e hijas que vivan, no que conozcan,
no que sigan leyes y ordenanzas y estatutos y mentalidades y doctrinas, sino que vivan por el Espíritu de Dios. ¿Mm? De esa manera cumplimos el propósito que Él tiene para nosotros. Él quiere tener una expresión por medio de su familia. Punto número 4. La renovación del hombre por el Espíritu del Señor, para que por razón del nuevo nacimiento en el Espíritu pueda llegar a ser ¿qué? Un embajador, un buen administrador, un buen gobernador de lo que Dios ha creado para que Dios sea glorificado. Son 4 puntos por el momento que he entendido que tienen que ver con el propósito eterno de Dios. Y el último, y seguro habrán muchísimos más, y por eso empecé diciéndoles, no pretendo saberlo todo en cuanto a esto, pero unas cositas me han quedado de lo que tiene que ver. Y hasta el momento esto es lo que he captado para mí. De pronto también le puede servir a usted. Y si tiene más, por favor, compártalo conmigo para que yo pueda ser enriquecido en cuanto al propósito eterno de Dios y conocerlo y entender el misterio de Dios, Cristo y el Padre. ¿Sí? Siendo la mente, el punto número 5, siendo la mente del hombre renovada para poder comprobar la buena voluntad de Dios. Entonces, son 5 punticos que me ubican, son 5 punticos que me llevan a entender de que toda la Escritura está inspirada para dar a conocer a Dios, dar a conocer a Cristo. Los símbolos antiguos, todo lo que había en el tiempo de Moisés, en el Antiguo Testamento, lo que es ahora, todo está puesto ahí para revelarme al Señor, revelarme al Padre, revelarme al Hijo y al Espíritu Santo. Está puesto ahí para enseñarme, transformarme, renovarme, capacitarme para que yo sea, ¿sí?, apto, completo y perfecto para llevar a cabo las obras del Señor. ¿Sí? De que yo entienda de que yo soy un hijo de Dios, de que tú eres una hija de Dios, una familia santa que Él ha puesto sobre esta tierra para expresarse a todo lo que Él creó por medio de nosotros, que somos su cuerpo, su iglesia, ¿sí?, que somos su habitación. Ya leímos de que la habitación no es un templo, sino que somos nosotros individualmente y también corporativamente. Por eso, el que nosotros desechemos a unos hermanos o a otros, o no los dejemos ser partícipes en la edificación del templo, estamos siendo torpes en el entendimiento de la expresión del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Para eso toca madurar, crecer y entender que no es doctrinas ni denominaciones, sino un cuerpo universal donde todos somos miembros los unos de los otros y la expresión del Señor viene a tener entonces una manifestación por todos, porque la meta final es que Él es el todo en todos. ¿Sí? Y la familia, una familia que exprese lo que Él es y que sea buen administrador y embajador, gobernador de todo lo que Dios nos pone en nuestras manos, y que nuestra mente sea alineada cada día más a la mente de Cristo, caminando como Él camina, en obediencia y sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre. De esa manera vamos a poder llevar a cabo todo lo que el Señor quiere que llevemos. Y eso, por eso estamos aquí, 80, 90 o 100 años, lo que el Señor nos dé, y en ese crecimiento vamos. Bueno, entonces por eso, para concluir ya tomando el último tema, y les pido perdón de que al comienzo no prendí el micrófono y por eso quedó un poquito así como rápido los primeros puntos, era para no demorarme demasiado, pero bueno. La semana pasada, la semana antepasada, mi esposa habló sobre una cosita que es importante tener en cuenta. Decía, hizo énfasis sobre el oír y entender. Por eso nosotros, los que enseñamos, sea en un púlpito, sea por Facebook, sea en cualquier lugar, tú, cuando prepares una enseñanza, ocúpate de poder tratar de dar a entender, que el oyente pueda oír y entender. A usted no le ha pasado, porque a mí me ha pasado, yo creo que a usted también, que a veces ha ido a unas congregaciones o algunas prédicas de algunos hermanos y usted sale y dijo, pero ¿qué fue lo que dijo? No entiendo. Al fin y al cabo, ¿cuál era el tema de hoy? Porque se dijo de todo y no se dijo nada.
o se habló muchísimo, pero no tenía ninguna congruencia. No hubo un entendimiento de, al fin y al cabo, qué fue lo que yo debo sacar aquí para edificación en el espíritu. Entonces, es importante oír y entender, porque un hermanito puede tener toda la fe del mundo, ir a todas las reuniones, pero si no entiende lo que se le está enseñando, no va a poder crecer, no va a poder ser renovado, no va a poder entender, porque es necesario entender por medio del conocimiento, como leíamos aquí más arriba. Había un versículo que les leí más arriba que decía, a ver, Toda la escritura es inspirada. Esa. no, a ver qué se me hizo. Comenzando desde Moisés, ¿no? Tampoco. No, Deuteronomio, Efesios, bendito sea Dios y Padre. se me perdió el versículo. Bueno, a ver, Colosenses 2 fue el único que usted no me dio. a ver, déjame un momentico. A fin de que el hombre de Dios sea toda buena obra. No, decía sobre el misterio de Dios el Padre. ¿Qué se me hizo? Debe ser el segundo de Colosenses 2. Segunda de Colosenses. Yo lo tengo acá. A ver. Bueno, pero ustedes, creo que ustedes se acuerdan que mencioné sobre eso, de llegar a conocer y entender el misterio. 3 de pronto. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo Jesús nos coge en Bueno, Efesios 2:22. a ver, bueno, disculpen, se me voló, no lo encuentro, pero hice énfasis sobre eso, el llegar a oír, no, al entender, conocer y entender el misterio de Dios y el Padre. Si no entendemos, no vamos a poder ir creciendo en esa madurez. Bueno, entonces, con esto concluyo, que tengan un buen día, que espero que esto les haya servido. Yo sé que de pronto hablé muy rápido al comienzo, pero creo que mediten sobre esto, vuelvan a escuchar, saquen el tiempo a ver si mastiquen otra vez para que haga lógica en la mente de ustedes. Mire, ahora sí ya lo encontré, Colosenses capítulo 2. Decía, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Ok? Entonces tengan ese versículo en mente. Es necesario crecer, entender. ¿Qué oigo y entiendo? De esa manera voy a poder alcanzar, entender el misterio de Dios, el Padre y Cristo. Amén. Bueno, hasta la próxima. Que tengan un feliz fin de semana y gracias por estar aquí con nosotros. Hasta luego.